Cristo alaba al Padre. Así que con sus manos levantadas, adórelo en espíritu y en verdad, en integridad, con todo su corazón. Y dígale: recibe mi adoración en esta noche, Señor. Recibe mi adoración. David pudo experimentar el poder de levantar las manos en lugar de la ofrenda de la tarde. Y al descubrir ese poder se pudo dar cuenta que aún los sacrificios no eran tan importantes como el espíritu de esas ofrendas. Pudo conocer el contenido de eso que le había sido revelado al pueblo de Israel, y por eso levantó las manos, sabiendo que su ofrenda de manos levantadas iban a llegar hasta el mismo trono de la gracia. Por eso hoy, Señor, por medio del Espíritu Santo, recibe nuestra adoración en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Elevamos nuestras peticiones delante de tu presencia, las que se escribieron, Señor, y las que están en el corazón, y que tus hijos también confiesan en este momento con su boca, para elevarlas delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu mano de poder, tu mano de misericordia, sea sobre cada uno de nosotros, Señor, respondiendo esas peticiones de nuestro corazón. Sana al enfermo, liberta, Señor, al que está oprimido. Sana el alma, Señor, del que está decaído. Rompe ataduras, restaura, Señor, en el nombre de Jesús, que esta noche sea un refrigerio para nuestra alma, que nuestro espíritu, Señor, pueda tener una comunicación contigo directa, que bendiga al alma y aún sane al cuerpo, le dé nuevas fuerzas, trae refrigerio por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Usted le da un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquellas personas interesadas en lo que oyeron sobre la casa de Ulam pueden llamar al 592-8673, 592-8673. Ahora la escritura en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17. ¿Cuántos están gozosos? No, así no me gusta a mí. ¿Cuántos están gozosos? Bueno. Es que decimos que estamos gozosos, pero no lo expresa nuestro cuerpo, no lo expresa nuestro exterior. Y yo creo que lo que sentimos en el corazón tenemos que expresarlo, ¿verdad? Ya tiene el pasaje, primera epístola a Pedro. Saludamos al hermano Angelito Mesa, pastor de la iglesia Cantar de los Cantares, que está aquí en medio de nosotros. Nos gozamos de tenerlo en lo que consideramos y él considera su casa. Esta es su casa. Gloria a Dios. Dice, porque es tiempo, ¿ya lo tienen? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dejémoslo ahí. ¿Cuántos vinieron en la mañana? Siempre me sorprendo de los que no vinieron en la mañana porque no sabríamos dónde ponerlos. Tendríamos que colocarlos en unas sillas colgantes, tal vez del techo, para que pudieran caber, pero
los invitamos a que vengan. Aunque sea, nos sentamos aquí en el piso si ya no hay lugar, pero recibimos bendición de Dios. Yo sé que hoy en la mañana fuimos bendecidos tremendamente por la palabra del Señor. Y yo quiero continuar con la ayuda del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos permita trasladar la palabra del Señor a través del tema que yo creo que empezamos hoy en la mañana. Y este verso es un verso que yo creo que lo pone a uno a temblar. Porque yo no sé si usted se considera casa de Dios. No le estoy hablando de la iglesia casa de Dios. Porque a veces nos ponemos nombres y nos identificamos con ciertos movimientos, pero ¿usted es casa de Dios? ¿Sí? ¿Quién se lo dijo? ¿Sí? ¿Es piedra viva usted de la casa de Dios? Ya lo está tallando el Espíritu Santo y le está dando la forma exacta para poder formar parte de la casa de Dios cuando el Espíritu empiece a colocar todas las piedras que van a ser los muros de la casa de Dios. Así como fue tallada en las canteras las piedras del templo de Salomón, dice que no se usó martillo para poder levantar esa casa de Dios porque había sido tallado en la cantera. ¿Cuántos están en la cantera? ¿Y los demás dónde están? ¿Ya están listos? Bueno, entonces ya solo les falta estar glorificados. Pero yo creo que todos los que estamos aquí estamos siendo procesados en la cantera. Nos están dando de golpes, ¿verdad? Yo le digo que el Señor está poniendo martillos, está poniendo cinceles en las manos de los ministros del Espíritu para que exactamente lleguen ahí donde usted tiene ese suburrunche. Ahí donde exactamente usted tiene esa parte que no le encaja, que no va a permitir que usted encaje en el diseño para el templo de Dios, ¿no? Esa parte que no hace que usted entre a dar la medida que el Señor quiere. Sin duda que el Señor está poniendo en las manos de los ministerios cinceles y martillos. Por eso yo siempre me recuerdo del corito que aprendí de chiquito. Así que todos los que están aquí chiquitos y están oyendo y cantando al Señor, si el Señor retardara su venida, van a recordar todo lo que cantan y todo lo que oyen, porque a mí me enseñaron de pequeñito, la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, espada de dos filos, la Biblia es. Por ahí iba el corito. Es un éxito del recuerdo, ¿verdad? Pero indica y traslada una verdad tremenda de los Salmos que dice que la Biblia es cual martillo. ¿A cuántos les gustaría que la Biblia les dé martillazos? Muy pocos amenes, ¿verdad? Usted es listo porque piensa muy bien lo que está oyendo, ¿verdad? Sin embargo, aunque usted no quiera, la Biblia va a dar el golpe exacto. Eso sí, es un martillo que es usado en las manos del Espíritu. Sabe dar el golpe exacto. ¿Usted ha visto a los escultores? Los escultores hacen de un pedazo de piedra todo deforme. Yo creo que cuando venimos del mundo éramos menos que un pedazo de piedra deforme. No se encontraba forma en nosotros y ahorita ya más o menos empieza a ver un poquito la forma de Cristo en nosotros, porque estamos siendo modelados a la imagen y semejanza de Él, no a la semejanza ni a la imagen de hombre alguno, de ministro alguno, sino nada más y nada menos que a la imagen del Hijo de Dios. Así sí me dejo yo que me den por aquí, que me den por aquí, que me den por allá. Aunque duela, ese cincel del Espíritu va a hacer el trabajo correcto, va a hacer el trabajo exacto. Yo me imagino, nunca he sido escultor, pero me imagino que ellos saben exactamente la cantidad de fuerza que le tienen que dar y el cincel que tienen que usar para poder golpear exactamente en el punto donde esa roca necesita. Y así es nuestro Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Lo que sucede es que utiliza hombres. El Espíritu tiene que usar hombres que también ellos necesitan ser tratados, ser transformados a la imagen del Señor. Pero es ahí donde a veces nosotros nos complicamos cuando el Espíritu empieza a usar a los hombres, porque les empezamos a ver los pies de barro, ¿verdad? Y cuando le vemos los pies de barro, entonces decimos, ¿qué nos va a enseñar este? Pero acuérdense que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios nada más, para que la palabra de Dios, lo que el Espíritu quiere hacer, pueda ser hecho en cada uno de nosotros.
Pero dice que es tiempo. A mí me llama mucho la atención cuando la Biblia dice es tiempo, porque pareciera, mira, toda la Biblia es profética. No pareciera que la Biblia es profética. La Biblia es profética. Y cuando dice es tiempo, o cuando Jesús decía la hora viene y la hora es, uno debería de ponerse a temblar. Y sin duda muchos de los que oyeron a Jesús cuando Él hablaba de esa manera, no lograron entender, no lograron discernir los momentos que estaban viviendo. Y por lo tanto probablemente la palabra profética que el Señor trasladó a sus vidas cayó a tierra. Bienaventurado el oído que tiene suficiente capacidad para discernir, el oído espiritual, el oyente que tiene los sentidos aguzados, los sentidos capacitados, ejercitados para poder entender los tiempos que el Espíritu Santo está mostrando ahora, para poder saber dónde está viviendo. Por eso la Biblia dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora usted ya me dijo que es casa de Dios. Es una piedra de esos muros. Amén. No se me va a echar atrás porque ya dijo. Y si es casa de Dios, dice la Biblia que es tiempo. Ahora mire, ¿cuánto tiempo lleva esta escritura de ser predicada? ¿Cuánto tiempo hace que esta porción se escribió, inspirando el Espíritu Santo a los hombres santos de Dios, dice también Pedro, que recibieron no por pensamiento humano, no ideas propias, no criterios de estos ministerios, sino que fue el Espíritu el que los inspiró. Y la primera vez que se debe haber leído, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Sin duda que esa palabra se hizo rema para aquellos que tenían oídos para oír. Y la segunda generación de la iglesia que debe haber escuchado esto, también tuvo el remanente fiel que estuvo dispuesto a oír la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Algunos dicen que esta es la generación 70, es decir, que ya se ha predicado por muchos años esta porción. Pero como que el Espíritu nos da testimonio a nosotros que estos tiempos sí que son finales. Entonces yo no sé si usted con su espíritu hoy en esta noche puede discernir si este tiempo es para usted. Porque si este tiempo del cual la Escritura está hablando, que es necesario que en este tiempo el juicio comience por la casa de Dios, y usted es casa de Dios, entonces lo que la Biblia nos está diciendo es que ha llegado el momento de las verdades, ha llegado el momento de las definiciones, ha llegado el momento en el cual el Espíritu Santo ya no nos va a hablar por parábolas, nos va a hablar claramente, nos va a hablar concretamente. La palabra va a ser profética para nuestras vidas, porque es lo único que nos va a permitir verdaderamente conocer el propósito de Dios y el tiempo que estamos viviendo. Usted dice, y yo digo, que el Señor ya viene. Sin embargo, nuestras vidas no están preparadas. Después de oír el mensaje de hoy en la mañana, tuvimos la oportunidad de compartir alrededor de una mesa. Y un ministro que estaba a la par de él le decía, hermano, yo tengo la impresión de que yo no me voy. Dice. Porque cuando la palabra penetra, inmediatamente uno empieza a verse, ojalá no con los ojos suyos, sino que a través de los ojos del Espíritu debemos de examinarnos. Y yo creo que eso es un resultado cuando la palabra impacta el corazón de alguien. Inmediatamente conocer su estado real, no el religioso, no el que pretendemos nosotros tener, sino que el que Dios conoce en lo profundo de tu corazón, ahí donde no entra tu esposa, ahí donde no entran los hijos, mucho menos el pastor, pero ahí donde el Espíritu Santo está escudriñando y te está hablando. Aleluya. Y ahí es donde uno dice, Señor, yo no estoy listo. Bienaventurado aquel que se logra dar cuenta.
Aunque sea una hora antes que el Señor venga, que no está preparado y que pide misericordia y se arrepiente, y hermano, y empieza a clamar para que el Señor obre en misericordia en su vida, y aunque sea esa hora antes, se prepare. Aunque no es eso lo que Dios anhela, sino que lo que Dios anhela es que nosotros seamos avisados, estemos preparados. Acuérdese que es el Espíritu Santo el que va a preparar a la novia casadera, el que le va a ir a susurrar: ya viene el novio, prepárate, ya viene el novio, deja lo que estás haciendo, busca la santidad, conságrate, límpiate, arrepiéntete, deja esto que no le agrada a Dios, déjalo. Esa es la voz que el Espíritu Santo está queriendo trasladar a todos los que tengan oídos. Por cierto, muy pocas personas tienen ya oídos para escuchar. Es llamativo, hermano, a veces venir por las calles de nuestra ciudad los días domingo y ver grandes colas de automóviles queriendo entrar a los templos. Uno diría que es un gran avivamiento. Uno pensaría, hermano, que es el reflejo de lo que Dios está haciendo, mas sin embargo uno se pregunta y uno trata de verse por los ojos del Espíritu si la motivación que te lleva a los templos es una motivación de Dios, si verdaderamente estás llegando ahí no a tu misa evangélica, sino que estás llegando a un lugar donde el Señor está trasladando una palabra que te haga cambiar, que te haga reflexionar, que te haga dejar las cosas que no le agradan a Dios. O sencillamente nos hemos vuelto religiosos. ¿No sería bendición para este país que dejando una religión tradicional tomáramos otra? Que dejando de ser rojos nos volviéramos negros. Que dejando de ser amarillos nos volviéramos verdes. Y sencillamente saber que la religión esta o aquella nos llevará al infierno, mas solamente el Evangelio que transforma la vida del hombre nos va a permitir alcanzar las promesas que a nosotros nos han dado y que impactan nuestro espíritu, pero lo deben impactar de tal forma que nosotros cambiemos. Gloria a Dios. Por eso dice acá que es tiempo. Para mí esto es una palabra que usted y yo debemos de meditar. ¿Es tu tiempo? ¿Es tu tiempo que el juicio, no los premios, no los privilegios, no los ministerios? Hoy en día el hombre, hermano, anda detrás de los ministerios. Mientras más grandes sean los ministerios, mejor. Mientras más grandes sean los privilegios, mejor. Mientras más grandes sean las metas humanas en el Evangelio, mejor. Pero ahora dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Hoy en la mañana oíamos que en el templo, en la iglesia, debe haber un trono de juicio. Eso no es nada agradable. Pero vimos que es un trono de gracia. Acuérdese que la palabra de Dios nos muestra que hay un trono de gracia. Ojalá que usted y yo podamos todavía buscar misericordia en los tronos de juicio que son de gracia y no tener que concurrir al trono blanco. Porque ese va a ser un trono de juicio también. Pero ese trono blanco no está preparado para los hijos de Dios. No es el propósito de Dios llevarnos ahí, sino que el propósito de Dios es que nosotros ahora podamos, hermanos, saber que en la casa de Dios hay juicio para nosotros. Pero es un juicio de gracia, de misericordia. Es un juicio donde los jueces van a examinar nuestro caso. Pero lo tremendo de esto es que muy pocos de nosotros ahora queremos que nos juzguen. Y casi siempre escondemos la vida. La escondemos detrás de mantos de piedad. La escondemos a través de imágenes religiosas. Escondemos nuestra verdadera manera de vivir. ¿Cómo entonces vamos a ir al juez? ¿Cómo vamos a ir a aquellos varones que Dios levanta para juzgar nuestro caso y después de examinar nuestro caso puedan dar un veredicto?
Porque donde hay juez, tiene que haber veredicto. Hoy en la mañana, y yo voy a hacer mucha alusión a la mañana, para que, si usted no oyó, pues por lo menos compre el cassette. Sí, es que el que tiene hambre, hermano. El que tiene hambre dice, bueno, yo quiero saber más de esto. Quiero tener todo el paquete. Pero qué tremendo es saber que el Señor lo que quiere es que nosotros podamos estar preparados para que cuando se juzgue nuestro caso, nosotros podamos recibir de parte del Señor el veredicto. Pero si nosotros ya no nos ministramos. Mire, yo sé que hay gente que tiene años de no pasar al altar. Cuando tú te convertiste pasabas mucho al altar, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿se ha dado cuenta usted que cuando maduramos ya no pasamos al altar? ¿Se da cuenta usted que los pastores ya no pasan al altar? No tenga miedo. Los líderes no pasan al altar. Ya se van a enojar conmigo los líderes. Pero no importa. ¿Tenemos necesidad de pasar al altar, sí o no? Sí tenemos necesidad. Es que yo tengo mi altarcito en mi casa. Ojalá que no sea San Judas Tadeo. Sí, es que a veces nos justificamos. Pero qué lindo sería ver a los ministros. Que somos como ustedes y pecamos como ustedes. Sí, hermano. Sí. ¿Acaso ya somos ángeles, pues? Quizás somos los líderes, los más necesitados. Pero como a veces mantenemos una compostura, una imagen, una posición. Pero todos tenemos necesidad de venir. Sí, y buscar que el Señor nos bendiga. Por eso cuando usted ve a los ministros aquí en el altar, dé gloria a Dios. Diga, qué lindo. Pero quiero decirle, como hay que hablar primero de los que van al frente, ¿verdad? Para después dejar ir el tráiler a los demás. ¿Pero cuánto hace que tú no pasas al frente? Donde te está esperando el trono de juicio. Si en los púlpitos no se habla la palabra de Dios que te confronta, pues no pases al altar. Pero si tú oyes una palabra donde el Espíritu Santo te confronta, te habla claramente y te dice lo que estás haciendo mal, tú necesitas venir a clamar al trono del juicio para obtener misericordia y oportuno socorro ahí donde te pueden, hermanos, liberar, bendecir, restaurar, perdonar y todo el paquete que Cristo ganó en la cruz. Para eso murió Él. Ahí está el hermano adúltero. Se sienta en nuestras sillas. Si usted es cierto y se sentó ahí, hágase un ladito. Porque la Biblia dice, hablando del hermano pecador, con él ni aún comáis, dice. ¿Es Biblia eso? Fíjense que es más duro el trato al hermano que está pecando que al pecador que en la calle dice que nosotros sí podemos darle el mensaje. Pero él no tiene luz. Él tiene venda todavía en sus ojos. Pero aquel que ya le quitaron la venda y que voluntariamente, porque como decía el doctor, el que cae hace rato venía cayendo. Si usted ve lo que dice, es que el diablo me agarró, me hizo la quebradora y por eso espaldas planas. Déjese de cuentos, hace rato que usted estaba dando lugar. Por esa razón es que nosotros, hermano, tenemos que saber que el Señor primero, cuando viene a hacer juicio, viene a buscar a su pueblo primero.
Y le pasa revista al ejército. ¿Cómo está? ¿Usted se ha dado cuenta cuando los generales pasan revista a los ejércitos? ¿Se ha dado cuenta cómo es eso? Si las botas están sucias, un día de arresto. Si los galones están manchados, o si la corbata está torcida o la cachucha al revés, hay juicio. El Señor viene a pasar revista a su ejército, aquel que lavó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y quiere ver cómo están sus vestiduras. Quiere saber cómo está. Aleluya. Y esa revista la pasa todos los días por el Espíritu. Por eso el trono de juicio no lo tenemos exclusivamente en el templo, pero el que lo logra encontrar en el templo lo tiene en la casa, lo tiene en el trabajo, lo tiene en cualquier lugar. Ahí está el Espíritu Santo. Cuidado. Deja de ver ahí la próxima mirada, ya es a cuenta y riesgo tuyo. Y qué tremendo que dice acá. Y si comienza por nosotros primero, dice, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire qué tremendo. Él necesita que su pueblo podamos vivir de tal forma que Él pueda hacer juicio después con el impío y con el pecador. Anote usted que estos tres personajes, aquellos que se definen en el verso 18, dice, y el justo, dice, y si el justo con dificultad, mire hermano, dice que el justo con dificultad se salva. Nosotros a veces hemos visto una salvación, échesele agua y ya está. Y es cierto, el Señor Jesús en la cruz del Calvario ganó a través de su sacrificio nuestra salvación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar fe, pero esa fe que aplicamos para que su sangre nos fuera aplicada a nosotros, es una fe que nos va a salvar primero en el Espíritu. Pero después empieza el proceso largo, complicado, tortuoso a veces, de la salvación del alma. Eso es un proceso. Darle vida al Espíritu es un acto, pero el trabajo en el alma, salvar el alma, es todo un proceso que el Espíritu Santo está haciendo. El Hijo trabajó con el Espíritu, mejor dicho, sí, con el Espíritu humano. El Espíritu Santo ahora está trabajando el alma. Y solo le va a tocar al Padre cuando esa alma esté justificada completamente, cuando esa alma esté totalmente procesada, le va a tocar al Padre resucitarnos, si es que dimos muerte, o transformarnos. Mire qué maravilloso cómo la Trinidad trabaja en toda nuestra redención. Pero dice que el justo. Ahora, ¿por qué dirá el justo? Porque Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos de justificados hay aquí? Y los demás. Hermano Mingo, seguí la predicación, por favor, porque tenemos que hacer campaña evangelística. ¿Cuántos están aquí justificados por la sangre de Jesucristo? Ah, bueno, solo vino cansado para levantar la mano. Pero acuérdense que el justo no solo habla de la justificación, de la justicia que nos fue imputada por Cristo. Esa justicia que no era de nuestra naturaleza y que Él nos dio, no era nuestra, pero Él en la sangre derramada en la cruz del Calvario nos trasladó algo que no era nuestro, su propia justicia, para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Aleluya. Pero eso nos pone a nosotros en una gran responsabilidad, porque nos hace buscar el ser justos, es decir, parecernos al que nos justificó, para que nuestra vida pueda expresar la justicia de Dios. Pero dice, el justo con dificultad se salva. ¿Qué será del impío y del pecador? ¿Quién es el impío? Nosotros le decimos a los inconversos impíos, ¿verdad? Ahí estamos mal. Porque el pecador es el que todavía no ha tenido luz. El impío es el que un día fue pío. Es decir, aquel que expresó en su propia vida el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Empieza otra vez a leer, pídele al Espíritu Santo que se lo vuelva a recordar.
porque Él es el maestro por excelencia. Y usted se va a dar cuenta que el misterio de la piedad se metió en nosotros porque es Cristo mismo, pero en diferentes fases, mostrando Él que en la medida que el misterio de la piedad se desenvuelve en nosotros, cada vez nosotros nos vamos a parecer más a Cristo. Esa es la piedad, por eso Pablo le decía a Timoteo, el ejercicio físico para poco es provechoso, Timoteo. Deja de perder el tiempo en el gimnasio, le decía. Es poco provechoso. Yo no le estaba diciendo que no lo hiciera, sino que era poco provechoso comparado con el ejercicio del hombre interior. Yo por eso solo hago ejercicio con el hombre interior. Ahí sí espero que haya un poquito de músculos en el hombre interior, porque en el exterior no muy, ¿verdad? Gloria a Dios. ¡Aleluya! Pero note usted que dice, Timoteo, ejercítate en la piedad. Porque eso es provechoso para esta vida y para la venidera. Por eso usted y yo debemos ejercitarnos en que Cristo manifieste el misterio de la piedad en nosotros. ¡Aleluya! Pero note usted que en las iglesias hay impíos. Son impíos. Yo voy a decir algo, pero se van a enojar los de atrás. Mejor no lo digo. Pero dejaron de ser píos. Y son los más difíciles. Por eso dice, ¿qué será del impío? El corazón del impío se endureció. Tuvo luz, fue pío. Pero algo lo empezó a endurecer. ¿Y qué fue lo que lo empezó a endurecer? Que no venía al trono de juicio. No dejaba que el Espíritu Santo lo confrontara. Y poco a poco se fue volviendo duro en su corazón. Poco a poco se fue cauterizando la conciencia. No se dio cuenta cuando el Espíritu Santo estaba contristado con su manera de vivir. Ese pío que se volvió un pío, ya no vino a los altares. Ya ninguna palabra le hacía efecto. Solo venía a ver a los cultos. Que echaba ahora por aquí. Cualquier parecido es pura coincidencia. Se perdió el temor de Dios. ¿Qué será del impío? Y del pecador, dice. Aquel pecador que no quiso oír la voz del Evangelio. Por eso yo me gozo que 7 pecadores, igual que nosotros, cuando el Señor como pecadores tuvo misericordia de nosotros, se convirtieron hoy en la mañana. Por eso me gozo de tener aquí a las personas que se convirtieron hoy en el parque porque oyeron el Evangelio. ¡Aleluya! Y ahora han sido justificados por la sangre de Cristo. Y por primera vez el mensaje les está sabiendo algo. ¡Aleluya! Porque algo hizo el Señor en ellos. Pero acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a ir a ver otros aspectos de la necesidad, porque hemos dicho que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que el juicio empiece en mí y en usted. Verso 27 dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se da cuenta usted que nosotros cuando tomamos la Santa Cena hablamos de los primeros versos? Y cuando llegamos al verso 27 ya no queremos tomar, ¿verdad? Porque dice, el que come y bebe indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, qué tremendo. Se está estableciendo ahí un juicio para aquel que come y bebe indignamente la Santa Cena. Mire cómo sigue desarrollando el pensamiento el apóstol. Dice, por tanto, cada uno, ese por tanto es, si usted no quiere ser juzgado y ser encontrado culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, dice, por tanto, haga esto. Examínese cada uno a sí mismo.
Ahora, ¿se da cuenta usted que cuando hay Santa Cena las iglesias se llenan? Hay gente que solo a la Santa Cena viene y no sabe a qué viene. A veces vienen a traer juicio. Pero en cierta manera, todos venimos a un juicio cuando venimos a la cena. Si cada reunión debe haber trono de juicio, en la Santa Cena hay trono de juicio también. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si usted es parecido a mí, y sospecho que es algo parecido a mí, usted se sienta ahí y 5 minutos antes, Señor, perdóneme porque hice esto. ¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Y por qué no lo hizo en casa? ¿Por qué no se preparó en casa? Porque a veces hasta nuestro examinar es religioso. Y lo delicado es que no nos estamos dando cuenta que hay consecuencias. Por eso dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Dicho sea de paso, mucha gente no quiere tomar la Santa Cena porque está en pecado. Y lo que está diciendo aquí, examínese, arrepiéntase, clame por misericordia, confiese su pecado porque hay un abogado que no pierde casos, que todavía muestra sus manos ensangrentadas al Padre, aleluya, para decirle, mira, este mi hijo que se está arrepintiendo, es cierto pecó, pero mi sangre todavía está vigente para él, aleluya. Y dice que el que se arrepiente y se aparta, hallará misericordia. Por esa razón nosotros necesitamos saber que aunque haya pecado, tenemos la oportunidad no de dejar la copa, el pan, sino que al contrario, eso nos debe de decir a nosotros que el Espíritu Santo ha hecho una cita con nosotros para decirle, tu pecado es este, mira, pero arrepiéntete, examínate, y si estás falto, pide perdón, porque hay un Dios en el cielo que es todavía perdonador, aleluya. Por eso es necesario que el juicio comience en casa. Que nosotros nos demos cuenta, hermano, que lo que el Señor quiere no es condenarnos con el mundo. ¿Usted sabe que quedarnos a la gran tribulación es un juicio? ¿Sí? ¿Lo sabe usted? Pero no quiere eso para nosotros. Por esa razón nos está examinando, por esa razón nos está enviando revelación que nos hace ubicarnos en nuestro lugar de necesidad. Qué importante, hermano, es reconocer que las iglesias no son para los buenos. ¿O usted viene porque es bueno? Usted viene porque es perfecto. ¿Usted por qué viene? Porque se ha dado cuenta que cojea de una, ¿verdad? Y el otro cojea de la otra. Aleluya. Y aquí nos juntamos los cojos, los mancos, los ciegos, los sordos. Todos los que necesitamos. Aleluya. Que Él tenga misericordia de nosotros, hermano. Eso cambia la perspectiva. Porque a veces hemos creído que las iglesias son para los buenos. ¿Y sabe usted que el mundo que se está muriendo pecador afuera cree que aquí están solamente los únicos que son merecedores del favor de Dios? Al contrario, aquí estamos lo vil y lo menospreciado del mundo que Él en su misericordia le plujo tomarnos, hermano. Por eso usted no se olvide de dónde vino. No se la lleve de santurrón, diciéndole al otro, mira mi vida. Mira cómo me tiene Dios. Eso aleja al mundo. Y si usted llega y le dice, mira, solo la misericordia de Dios me sacó. Yo estaba peor que tú. Yo pecaba 3 veces más que tú. Lo que Dios hizo fue esto, y esto, y esto, y solo por su misericordia, aleluya, yo estoy así, y por eso
Testifico y te invito a que también te encuentres con el Dios que a mí me cambió, que a mí me transformó y que todavía me está procesando, todavía me está cambiando. Por eso dice, verso 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Pero note usted que ese juicio tiene sentencias que van en aumento. Porque dice, por esta razón hay muchos débiles. Esa es la sentencia primera, la más benigna. Así que si usted después de una santa cena no se puede levantar, pida que alguien ore por usted, hermano. Ahora yo creo que no solo se refiere a una debilidad física, aunque involucra eso, porque lo vamos a ver, sino que es una debilidad en el alma. Es como que nos entregaran a nuestras propias pasiones, a las que no queremos ceder, y sin discernir correctamente lo que estamos haciendo, religiosamente nos metemos en un problema. Dice, por lo cual algunos, muchos dice. Fíjense que solo en la iglesia de Corinto había mucha gente que no discernía el cuerpo del Señor. Gracias a Dios ahora en nuestras iglesias ya del siglo XXI hemos progresado. Ojalá, ¿verdad? Ojalá, porque dice, muchos débiles y enfermos entre vosotros. ¿Qué sería entonces que nosotros discerniéramos bien el cuerpo? Que estaríamos fuertes, que es la diferencia de estar débiles, interna y externamente. ¿Qué será la diferencia de los enfermos? Dice, y enfermos, que muchos estaríamos sanos. Aunque no toda enfermedad es por espíritu, aunque no toda enfermedad es por situaciones de juicio, hay enfermedades por juicio. Hay enfermedades por espíritu y hay enfermedades por descuido. Pero si tú estás viendo que hay enfermedad, ¿no será que hace rato que no vienes al trono de juicio? ¿Y no te examinas? Y cuando eres encontrado falto, y generalmente, hermano, somos encontrados faltos. Generalmente. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces hay predicadores que dicen, es que el hermano cada rato pasa ahí al altar? ¿Se da cuenta que a veces hasta ridiculizamos esa posición? Es que los niños pasan a llorar y no cambian. ¿Y qué sabe usted si cada vez que pasa es algo nuevo? Por lo menos él se está animando. En cambio usted y yo, bien, gracias. Ahí con el tremendo mostrario de pecados, bien guardados. ¿Me está entendiendo, verdad? Lo bueno es que lo está recibiendo con gozo usted. Y lo tremendo dice, y algunos duermen. Mire, eso es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que entender que si la Biblia se aplica todavía en este siglo, y si el mensaje no ha terminado y todavía está vigente, tenemos que pensar que algunos que se van con el Señor se van adelantaditos por cosas que nosotros no entendemos. Sino que Dios les ha dado su tiempo, pero no han querido aceptar el trato de Dios en sus vidas. Bueno, no le toca a usted ni a mí juzgar. Pero sí tenemos que entender que algunos se pueden ir. Porque sencillamente, hermano, aun cuando hay palabra en su corazón que los confronta, ya no la oyen. Y el pasaje, porque el tiempo camina muy rápido, va terminando diciendo, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice. O sea que nos da una oportunidad de juzgarnos nosotros mismos, pero no es en nuestra mente, no es en nuestro criterio, es el espíritu que tenemos adentro, hermano.
el que está constantemente llevándonos a una realidad de lo que somos. Y cuando nosotros por los ojos del Espíritu sabemos que hay algo mal y nos juzgamos y pedimos misericordia y nos ministramos y no podemos salir de eso, buscamos la ayuda necesaria, vamos ante el sacerdote para que nos ayude a salir de la situación en la que estamos, entonces dice, no serían juzgados. Ahora el verso 32 dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. ¿Sabe usted que cuando la palabra nos habla de la disciplina, dice, hasta hoy, ninguna disciplina es motivo de gozo, dice? Pero en todo ese contexto dice que Él nos disciplina como a hijos amados. Siendo un padre amante, dice, ¿quién que ama a un hijo no lo disciplina? Usted tiene un padre que lo amó de tal manera que mandó a su hijo. Y por eso, hermano, lo quiere disciplinar, me quiere disciplinar. Así que, hermano, cuando haya disciplina, usted cambie, que sea motivo de gozo. Porque hasta el día de hoy, dice, ninguna disciplina parece motivo de gozo. Por eso, como tenemos que ser prácticos, ¿verdad? Cuando su cabeza lo siente, dé gloria a Dios. Porque eso es misericordia. Es tiempo que nosotros, hermanos, saquemos ya los conceptos equivocados de nuestra mente. Cuando una cabeza lo sienta, eso es misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Eso no es hacerlo a usted a un lado. Eso no es tener misericordia. Eso es lo que el diablo nos dice. Sino que eso es tener la oportunidad que uno sentado pueda reflexionar y tenga la oportunidad de poder orar, de poder buscar del Señor, de ser liberado, y entonces liberado, restaurado, uno entonces diga, bueno, aquí estoy otra vez para servir mejor. Porque si tu cabeza mira que tú estás así todo retorcido en tu alma, yo no quiero hasta que el Señor te trabaje. Pero tú, por estar en tu privilegio, no tienes tiempo para ministrarte. Entonces nosotros lo que hacemos es que mejor te sentamos y te hacemos un favor. Yo creo que todos los servidores tomen en cuenta esto. Tómenlo. Porque un día de estos nos sientan. ¿Sí? Hasta los pastores hay que sentarlos. Bienaventurado el ministro que sabe cuándo sentarse. Sí, hermano. Para que lo den a su enjabonado. ¿El angelito? Sí. Es mejor que nos jaboneen. Y ya venir ya, aleluya, liberados. Sí, hermano. Entonces usted, ¿qué sirve usted que tiene privilegio? Que sea motivo de gozo la disciplina. Porque si usted, hermano, está expuesto al trono del juicio, si está expuesto al juez, tiene que estar dispuesto en su corazón a aceptar el veredicto. Hermano, siéntate hasta que trates mejor a tu esposa. Mire, cuando empecemos aquí así, se va a ralear, fíjese. Todos van a buscar ahí donde aunque usted traiga moral a la esposa, adelante, denle en el otro. Sí, hermano. Sí. ¿Usted dice amén? El Señor nos disciplina. Lo que pasa es que el Señor no baja a disciplinarnos. Si usted quisiera que el Señor bajara, ¿verdad? No el Señor pastor, o el Señor diácono, o el Señor encargado de jóvenes, o el Señor encargado de la alabanza. Pero no son ellos. No. No son ellos que no son perfectos. Para decirnos a nosotros, bueno, mijito, sit down, please. No somos bilingües a veces, ¿verdad? Para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, esto es bien tremendo. El Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es tiempo que el juicio
comience por la casa para no ser condenados con el mundo. Escatológicamente hablando, eso quiere decir que para que tú no te quedes al juicio que viene para el mundo, es necesario que el juicio comience por la casa. Y que la disciplina del Señor llegue a nuestras vidas, hermano. Dice, nuestros padres nos disciplinaban. Y la paráfrasis que yo puedo sacar de ahí es que ni siquiera sabían cómo hacerlo, pero lo hacían y nosotros los venerábamos, dice. Cuanto más el Padre de los Espíritus, dice, nos sabrá cómo disciplinarnos a cada uno de nosotros, hermano. Esa es la confianza que nosotros podemos tener. Claro, los hombres nos podemos equivocar. Pero si nos equivocamos, nos van a pasar la factura. Usted, sujétese. Porque si no se sujeta, a usted le pasan la factura. Termino. Así que, hermanos míos, cuando reináis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa, dice. Para que no reináis para juicio. ¿Está entendiendo usted que venir al culto no es nada sencillo? Fíjese que ahí les dice, porque los corintios como que tenían cenas comunales y después venía la Santa Cena. Pero se había vuelto un desorden y comían más y bebían, hasta se emborrachaban. Y por eso Pablo les tuvo que poner en orden. Pero lo que está dando a entender ahí es que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que discernir el culto a Dios para poder nosotros tener un corazón dispuesto para que cuando la palabra de Dios nos confronte, cuando el Espíritu Santo nos confronte, nosotros podamos decir sí, yo soy un mentiroso, sí, yo soy un fornicario, sí, yo soy un ladrón, sí, yo soy un sujeto, sí, yo soy esto, yo soy aquello, pero puedo clamar por misericordia. Puedo venir ante aquel Jesús que frente a la adúltera veíamos hoy en la mañana. Los religiosos, ¿sabe por qué mucha gente no pasa al altar? Porque los religiosos, y muchos de ellos se quedan sentados, están con la piedra en la mano, sentados ahí, viendo a ver quién pasa, y formándose un criterio. Ajá, pasó el encargado de los matrimonios. Saber qué pecado tiene. ¿De usted? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Mejor suelta la piedra. Y pasa a ti también. Porque seguramente también tienes motivo para pasar. Por eso mucha gente no pasa. Pero esa adúltera se encontró con Jesús, que le hizo juicio. Los hombres la estaban juzgando y la pena era la aplicación de la ley. Estaban en lo cierto, pero no estaban aplicando el espíritu de la gracia. Aún el mismo espíritu de la ley, que tenía como propósito sacar a luz el pecado, para que una vez el pecador se sintiera pecador, tuviera convicción de pecado, fuera el Salvador. Fíjese cómo los hombres iban a matar a la pecadora que podía encontrarse con el Salvador. Por eso la religión mata. Pero él le dijo, bueno, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. No hay que juicio. Pero oiga la palabra final. Vete y no peques más. Yo completo el pensamiento, porque si pecas, entonces sí tu vida corre peligro. ¿Usted cree que esa mujer pecó? No. Porque se encontró con el Salvador. Usted y yo ya nos encontramos con el Salvador. ¡Qué maravilloso!
pero probablemente el pecado nos está alcanzando. Y el Señor es el mismo de hace 2000 años. Él no varía, no hay sombra de variación en Él. Y si usted quiere ir, vete, eso nos liberta. Vete, no importa lo que hiciste, vete. Eso sí, no peques más. Cierra sus ojos. Yo quisiera ministrar unos 5 minutos. No se vaya. Pero si usted en su corazón ha entendido que es tiempo, que el juicio comience por usted, y el Espíritu lo está redarguyendo, venga. No se detenga. Acérquese. Es el Espíritu de Dios. Usted no viene delante de un hombre. Usted viene delante de aquel que tiene trono de gracia. Su gracia y su misericordia son infinitas. Pero en esta noche quiero liberarlo. En esta noche quiero que usted, reconociendo sus pecados, sus cadenas, sus ataduras, su necesidad, todo lo que a usted le está afectando, todo lo que a usted le está dañando, eso que el Espíritu Santo le está hablando. Mi hermano, todos los que estamos aquí necesitaríamos estar al frente, porque todos tenemos algo que no le está agradando al Señor. Tu relación familiar que no le agrada al Señor, tu relación como hijo que no le agrada al Señor, tu actitud ministerial, esos celos ministeriales que no le agradan al Señor, y que el Espíritu Santo te está hablando, y tú no puedes ya justificar delante de Dios, porque Dios es el Espíritu. Esto es una realidad. Tu orgullo, tu religiosidad, tu doble vida, hoy el Señor te quiere liberar. Es un Padre de misericordia. Por eso David, cuando experimentó la misericordia de Dios, dijo: tus misericordias son mejor que la vida que yo vivía antes de experimentar la misericordia. ¿De qué sirve una vida que solo aparenta? Esa no es vida. Por eso las misericordias de Dios, que se aplican a aquel que reconoce su situación, esas misericordias son mejor que la vida, porque te libertan, te permiten vivir una vida diferente, una vida donde el pecado deja de ejercer su poder en ti, porque aquel que reconoce su pecado y encuentra misericordia en el Señor, ese es libertado como esa mujer que no podía decir que era falso aquello de la